ustedes? Bienvenidos a una entrevista más. En este caso, como ya lo vio usted en la publicidad, tenemos a un invitado especial. Vamos a hablar sobre la producción del aguacate Hass, y para eso qué mejor que una persona que lleva ya varios años produciendo este producto, el ingeniero Carlos Nolasco Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto, muy amable. Pues si me permites me quito Adelante. el cubrebocas y adelante. ¿Qué quieres que empecemos a comentar de cómo surge este fruto aquí en Veracruz, cómo se inició, en fin? Sí, un producto que está tomando relevancia en la siembra en la región. Muchos productores están empezando a sembrar. Usted ya lleva, creo que un buen tiempo. ¿Podría platicarnos acerca de cómo es que inicia en esto de la producción del aguacate? ¿Por qué se interesa y cómo es que empieza usted a conocer sobre él? Sí, cómo no. Fíjate que esta inquietud ya la teníamos desde hace muchísimos años. Se dio la oportunidad hace aproximadamente 11 o 12 años que compramos un terrenito por aquí cerca en Coxolo, en la comunidad de Coxolo. Y empezamos ya a experimentar con 4 hectáreas primero de aguacate Hass, que es lo que nos lleva el tema. Y posteriormente fuimos ampliando en la zona de producción, ir creciendo poco a poco. Pero yo creo que aquí hay algo más importante que quisiera comentar con el público. De hecho, en esa época pues no había una relación de productores en el estado, no había una organización. Ya el estado de Veracruz, perdón, ya sembraban, cultivaba el estado de Veracruz aguacate. Había 2 zonas concretamente que estaban produciendo aguacate y que siguen produciendo Hass, que es la zona de Coscomatepec, con una señora Olmos, que inició su padre, en paz descanse este producto, y en la zona de Alto Tonga, con unos hermanos Arcos. Ellos son los que iniciaron de hace 20, 30 años en el estado el aguacate Hass. Y bueno, yo siento más bien los datos que tenemos que a raíz por allá del 2008 empezó a crecer esto, sobre todo en la zona de Alto Tonga, Atzalan, y por otro lado en nuestra zona en Huatusco. Los primeros sembradíos de aguacate que tenemos aquí, fuera de lo de Coscomatepec, de los señores Olmos, están en la zona de Lotepec. Y de ahí ha estado creciendo paulatinamente. A raíz de esto nos abocamos a organizar a la gente. Hemos hecho varias reuniones estatales, formamos el Consejo Estatal de Productores de Aguacate del estado. Hemos invitado a muchos productores, hacemos una reunión cada año en el mes de agosto. Desgraciadamente la pandemia nos obligó a suspenderlas el año pasado y este año, pero seguimos teniendo contacto con la mayoría de los productores, pasándoles información. A los nuevos que quieren incursionar en este producto, les damos la información con mucho gusto, cómo se debe de sembrar, cuál es la altura, qué tipo de terreno, en fin, todos los datos que requieran con mucho gusto. Les hacemos el comentario de que lo vean como un negocio, no que lo vean como algo aventurado ahí que quiero ver qué pasa, no, que lo vean como negocio, porque la verdad el aguacate Hass es buen negocio, ha estado creciendo mucho. Veracruz es un potencial muy grande en el desarrollo y cada año hay más hectáreas sembradas en Veracruz y en muchos estados. Es lo que le quería preguntar. Bueno, hay muchos mitos en torno al aguacate, que si tiene mucha plaga, que si no vale, que si sí vale. Se han generado muchos mitos alrededor de este cultivo. Mucha gente, sobre todo en la región que se dedica al café,
pues como que le tiene cierta desconfianza todavía a este producto. Sí. La zona de Huatusco, ¿qué tan buena para producir es? La zona del municipio y la región. Sí, sí. Bueno, mira, obviamente el aguacate como nuevo producto es una cultura nueva que tenemos que ir asimilando y aprendiendo los que no sabíamos nada de esto. Y yo creo que pasa lo mismo con los productores de café. El café nace, el cafeticultor de la zona pues nace con esa cultura y sabe cuándo abonar, cuándo podar y en fin, los ciclos de producción. En el aguacate es un poquito distinto, ¿verdad? Sin embargo, obviamente conlleva a una serie de culturas, de hábitos culturales adicionales al café. A ver, vamos a empezar por la zona. El aguacate se da entre los 900 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿En cualquier tipo de tierra? No, debe ser tierra polvilla, como se le conoce vulgarmente, o sea, con mucha filtración de agua. El aguacate tiene un problema que nace con un hongo que se llama la fitóptora y otros hongos, pero principalmente el ataca mucho es la fitóptora. Y como cualquier hongo se desarrolla más en ambientes húmedos. Entonces el tipo de terreno debe tener buena filtración, debe haber buena erición, obviamente buena insolación, y se debe sembrar lo ideal entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. De tierras inclinadas, en terrenos muy planos hay problemas que cuando llueve mucho se anega el agua, si no tiene buena filtración, tenemos la muerte del árbol. Okay. Esas es las características a grandes rasgos que se deben de tener para poder sembrar aguacate. En terrenos muy duros como los barriales no puede uno sembrar aguacate porque se muere la planta. Me imagino que por tema de la raíz no puede romper exactamente el terreno, no lo puede romper, y ese es el problema principal. Oiga, don Carlos, usted es pionero básicamente aquí en la región con el cultivo de aguacate, de los primeros productores locales, porque sabemos que los que están en el OTP, que ya tienen sembradíos, pues son gente de otros estados, ¿no? Sí. Que han venido a establecer aquí sus cultivos por la bondad de la tierra que se da. Así es. Pero cuando usted comenzó, ¿cómo le hizo para pues empezar a conocer, o ya sabía del tema del aguacate, o cómo fue su...? No, la verdad, precisamente lo que dice es muy cierto. Las personas que vinieron de Puebla, son de Puebla, trajeron ese cultivo aquí a Huatusco, porque alguien de ellos también tiene cultivos en Michoacán y en Nayarit. De ahí vinieron, vieron que los terrenos eran muy buenos, ideales, compraron terrenos, y de ahí vino la relación con ellos. De ahí me asesoré por primera vez con ellos. Me mandaron una persona, vieron el terreno, les gustó, me dijeron que era ideal para sembrar, y ahí inicié. Y obviamente pues la inexperiencia, ¿verdad? Tuvimos muchos problemas al principio con plagas, con una serie de situaciones que vivimos en un principio. Sembramos muy junto, que eso también es un error, que cuando alguien llega a pedir consejos, le explicamos todo eso. Entonces, de ahí surgió, y sí, efectivamente, aquí en Huatusco somos pioneros en el sembrado de aguacatejas. Otra característica que yo veo importante y que también me animó a sembrar es porque aquí se da mucho el chinene. Ajá. Que es una variedad de aguacate, sí. Y obviamente el aguacate criollo. El que le llaman oloroso, ¿no? El oloroso, el chiquito, el criollito, es muy rico, por cierto, también es zona de producción de aguacate. Todo eso nos orilló a empezar con este cultivo, y de ahí tuvimos la suerte de formar el consejo. De ahí conocimos a la gente de Michoacán, nos acercamos a ellos, nos apoyaron mucho, hasta la fecha nos están apoyando mucho en cuanto a la asesoría, siempre nos dan asesoría muy abiertos, nos han invitado a reuniones, hemos estado en congresos nacionales, que normalmente los hacen en Uruapan,
los primeros días de diciembre. Y también hay dos reuniones que hacen ellos para mí muy importantes. Una que es en mayo, que se toca exclusivamente de alimentación y plagas del aguacatero, y la otra, el Congreso Nacional, que son los primeros días de diciembre de cada año, donde vienen ponentes de todo el mundo, inclusive vienen de Israel, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, en fin. Son congresos que para mí no son nacionales, ya tienen un carácter internacional. Y aprende uno mucho en este tipo de congresos. Don Carlos, lo que yo le preguntaba vamos a hablar un poco más ya acerca del cultivo. Sí, hay muchos mitos que si tiene mucha plaga, que si no da mucho aguacate. ¿Cómo es en el tema de plagas? Claro, sí, como no, mira, fíjate, bueno, de hecho vivimos en el ambiente de los insectos, eso es indiscutible, o sea, tenemos que convivir con los insectos, tenemos que convivir con las plagas, pero la práctica nos ha hecho aprender mucho para controlar esas plagas, controlar las enfermedades, aprender sus ciclos de reproducción de las plagas, ¿verdad? Para saber cómo atacarlas, los hongos, en fin. Yo creo que quien dice que tiene mucha plaga, lo que pasa es que pues, es gente que tiene la cultura del café y que tal vez el café, por ya estar muchos años adaptado aquí a la zona, ya es más controlable. Sin embargo, en el aguacate, bueno, pues no es el caso, pues sí tienes que atacar, sí tienes que cuidarlo, pero compensa, Roberto, el cuidado que se le da, y es cuestión con el tiempo de irnos adaptando, o sea, En temas, perdón, de manejo, ¿qué se necesita hacerle el aguacate? Hablamos, por ejemplo, del café, como dice, hay que hacerle podas, hay que abonarlo, sí, hay que limpiarlo. ¿Cuál es el manejo que se le da a una plantita de aguacate, a un árbol de aguacate? Bueno, primero, la forma de sembrar. ¿Cómo lo vas a sembrar? Desde la holladura, debe ser un hoyo de 40 por 40 por 40, debes de sembrarlo de norte a sur, o de este a oeste, ahorita lo explico por qué, tiene su razón. Debes de tener una separación entre árbol y árbol mínimo de 7 metros, en cuadro franco de 7 por 7, 7 por 8, 8 por 8. Yo digo que hasta 9 por 9. ¿Por qué? Porque nosotros en estas nuevas técnicas debemos de procurar árboles de porte bajo. Antiguamente, en Michoacán sobre todo, se sembraba de 11 por 11, 12 por 12, pero los árboles se iban a 20, 30 metros de altura. ¿Qué pasa? Que el problema es el corte. Sí, ¿cómo te subes a cortar? Muy complicado subirte a 20 metros a cortar, aunque ya hay accesorios para cortar, pero no, es muy riesgoso estar tan alto. Entonces, una de las características, unos consejos que damos es eso. ¿Por qué de norte a sur o de este a oeste? Porque la poda del árbol es importantísima para que tengas una muy buena producción. La poda debe hacerse y nosotros la recomendamos en forma de copa, o sea, dejar un hueco en medio. Sí, tomando de referencia las copas para el vino, ¿no? Tomando como referencia una copa de vino o un vaso ancho de la parte de arriba, hacerla en forma de copa. Y tiene su razón. Nosotros, si no tenemos ramas en forma como de pino que tapen las de abajo, tenemos más floración. ¿Por qué? Porque de ahí viene la insolación. El sol en el oriente, al inicio, en la mañana, sale de oriente, a mediodía está en el cenit, y
al poniente en la tarde. Ok. Si tú tienes la poda de copa, al mediodía tienes insolación aquí, consecuentemente vas a tener brotes de flor y obviamente vas a tener más producto. Por eso recomendamos, y entre más producto tengas, obviamente que vas a tener más producción. Esa es una de las razones. La poda es para nosotros ¿La poda es básica. anual, perdón? Hay 4 tipos de poda. La primera, al sembrar el árbol, aproximadamente al año y medio, ya tiene una altura de 2 metros, es la primera poda que hay que hacer, se llama poda de desarrollo. Tienes que poder a una altura en la rama principal, cortarla a X altura para que desarrolles el tronco y vayan desarrollándose las ramas laterales. Empezar a darle la forma de copa. Después, exactamente, después de la primera, segunda o X producción, de acuerdo con que vaya conformándose el árbol, entonces se van haciendo podas de desarrollo. Esas podas es precisamente con el fin de que tenga buena aireación, que tengas buena insolación, de tal manera que todas las ramas les pase la luz solar y que tenga buena aireación para evitar precisamente el problema de hongos, el problema de humedad, que como bien decías, es un problema que debemos de atacar. Son prácticas que se deben de seguir. Y viene ya más adelante las podas las podas de regeneración. O sea, ya después de un árbol de aguacate bien producido, bien cultivado, empieza, a ver, voy a explicar. El árbol al tercer año empieza a marcar, como decimos. Del cuarto año al séptimo año ya inicia su producción, pero del séptimo año en adelante, hasta 20, 30, 40 años, te está produciendo. Llega un momento en que tienes que hacer una regeneración. De ahí vienen esas podas que voy a mencionar, que son precisamente las de regeneración. Ya después de muchos años es como se hacen este tipo de podas. Hay 2 tipos de poda de regeneración. La poda completa, donde tú cortas, básicamente trozas el árbol a una altura de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, y haces injertos en forma de corona, que se le llama. Esa es una manera. Y la otra, que le llaman al 50%, o se le llama 50%, donde un surco cortas el 50% de estos árboles y el 50% del otro lado, para que esos que no, las ramas que no cortas te sigan produciendo. Injertas tú ese 50% de árbol. Cuando empiece a producir esas nuevas ramas, entonces tiras las otras y pierdes menos. Esa es otra manera de... para no tumbar todo para no tumbar todo, y para que pues tengas ingresos, ¿no? Siga teniendo ingresos. Al inicio del programa me decía usted, de la entrevista, que la gente lo tiene que ver como un negocio. ¿Es negocio sembrar aguacate? Definitivamente, yo le digo que es negocio. Mira, el kilo de aguacate, el costo de kilo de aguacate fluctúa ahorita entre 14, 15 pesos, costo de producción. Es lo que debe costar un kilo de aguacate al productor. Si ahorita se está vendiendo en mayoreo alrededor de 28 pesos, 30 pesos kilo, definitivamente sí es negocio. Sí, ya ahí en el costo de los 15 pesos incluye usted el manejo, la poda, la abonada. Fertilización, poda, mano de obra, jornales, todo. Entonces, siempre ha sido un negocio. Y yo lo he comentado inclusive con amigos productores de café. Yo le veo 3 ventajas al aguacate en contra del café, o a favor del aguacate, por no llamarlo en contra del café. Una,
El aguacate ya maduro en el árbol. Lo puedes tener 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sin que se le pase nada. Una vez que ya llegó a su tamaño ideal de Cuando corte. llega a la maduración normal, que es como este, ¿verdad? Ahí se queda en el árbol. Si te conviene venderlo, lo cortas y lo vendes. Si no, lo dejas, te digo, hasta 4 meses. Unas personas dicen que hasta más, pero yo no lo recomiendo porque ya viene la próxima floración o entonces se estresa el árbol. Cuando el árbol ya no sabe si mantener la flor, el nuevo producto, o si mantener su producto actual, entonces se estresa la planta, se empieza a estresar. Y durante ese tiempo, los 4 meses que está la fruta, y supongamos que no quiero cortarlo, ¿crece, sigue creciendo la fruta? Se mantiene el mismo tamaño. Pues aquí hay 2, 3 tamaños, pero vamos a ver este. Bueno, casi son iguales, pero el tamaño que llega en la madurez, ahí se queda. ¿Qué pasa con el aguacate? Al cortarlo, sufre un proceso físico-químico, que es cuando se empieza a poner oscuro. Y es cuando ya está. Un aguacate de estos, que se corta y que no se mete a un tratamiento de frío, después del corte te debe durar entre 7 y 12 días. Depende, tú sabemos todos que nunca la floración es el mismo día. Por propia fisiología del aguacate, de la planta, una flor es hoy, pues, prende mañana, otros igual. Al madurar, tú los cortas el mismo día, pero de 7 a 12 días dura el momento en que ya queda listo para comerse. Bueno, esa es una característica que el café no la tiene. El café se madura. Si no lo cortas, no lo cortas, a los 8 días a más tardar está cayendo. Sí. O se cae o se seca. La otra. Si no tienes buen precio también, ¿no? Claro, si no tienes buen precio, pues no te queda otra. Y aquí, si no tienes buen precio, bueno, te aguantas. Te aguantas, puedes negociar. La otra, 1 tonelada de café, ¿en qué tiempo se corta? En el supuesto de que la planta esté completamente maduro el café. Necesitas 10 gentes, 8 gentes, pones, si el cortador es muy bueno, que te corte 100, 120 kilos diarios, 8 gentes todo el día. Y para cortar 1 tonelada de aguacate, 3 gentes en 4 horas, yo diría máximo. ¿Y se paga también por kilo el corte o cómo es el corte en el aguacate? No, fíjate que el problema, aquí en Huatusco todavía no se ha implementado tener cuadrillas de corte de aguacate. En Michoacán sí. En Michoacán hay gente especializada en el corte de aguacate porque tiene su chiste. El aguacate, como te decía hace un momento, cuando empieza a madurar, pues no todo está maduro al mismo tiempo. Entonces el cortador debe saber qué fruto está maduro y cuál le falta. Una. La otra, si el cortador es bueno, te dice, yo quiero que me cortes puro extra. Y el cortador sabe cortar, sabe cuál es el tamaño extra. Después hablamos de los tamaños que existen de aguacate, las distintas, el tamaño y las calidades. Aquí todavía nuestra gente, con el mismo jordal, cortamos, abonamos, todavía, porque nos falta todavía, yo creo que... Especialización. No, nos falta, pues que crezcan más las huertas, que haya más huertas. Okay. En Michoacán hay cuadrillas para cortar, hay cuadrillas para cargar aguacate, y obviamente hay cuadrillas para sembrar, hay cuadrillas para podar. Allá quieres podar, alquilas un grupo de gente, ¿sabes qué? Echen una poda, te podan. En la corte no te corta la misma gente, hay cortadores especiales. Aquí todavía no hemos llegado a especiales, pero yo creo que lo vamos a llegar. ¿Cuántos kilos da un árbol de aguacate? ¿O cómo es la producción? ¿Empieza dando una cierta cantidad y va aumentando o da siempre lo mismo? Como te comentaba, empieza a producir a los 4 años, a los 7
se estabiliza y de los 7 en adelante depende de la poda y de la alimentación es que vas a tener tu producción. Pero en promedio un árbol de aguacate a los 7 años te debe de dar en promedio, y me estoy yendo un poquito bajo, unos 120 kilos. Mínimo. Sí, me estoy yendo bajo, 120 kilos. ¿Y un máximo? No, máximo no hay. Yo sé, con gente de Michoacán, que hay árboles que te dan hasta 1 tonelada. No más que son árboles de 30 metros. Sí, sí. Hay árboles, también me lo han confirmado, que te dan 500 kilos. Pero el problema es ese que te digo, el corte. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con estas nuevas técnicas? Portes bajos. Bajos relativamente. Un árbol de porte bajo, en mi huerta, lo van a ver los que gusten, con mucho gusto, son de 12, 15 metros de altura. Esos son los árboles ideales. Y un árbol de eso, en promedio, te debe dar 150 kilos. 150. Mira, en promedio, y depende de la densidad de siembra, y eso depende, como te comentaba, si es 7x7 la distancia entre árbol y árbol. Pero nosotros debemos, si estamos bajos, nosotros tenemos un promedio de producción de 10, 12 toneladas por hectárea. En Michoacán normalmente están 15 a 20 toneladas por hectárea. Entonces, muy buena producción, ¿no? Sí, muy y buena. hablando del precio que me dice, por ejemplo, que estamos hablando de que se gana casi 50% la gente, ¿no? En el precio actual, ¿no? Sí. Ahora, viéndolo del otro punto de vista, yo he vendido aguacate a 12 pesos. Ya es un precio, pero súper bajo. Pero hablo de mayoreo. Hablo de mayoreo, porque uno ya tiene que estar en ese nivel, porque no puedes andar menudeando, no se puede. Es lo más barato que he vendido, a 12 pesos hace como 6, 8 años. Y ha habido épocas en las que, bueno, hasta han hecho memes en Facebook que está caro el aguacate, ponle más aguacate porque ha estado muy caro, ¿no? Los precios ha llegado también sí, claro. Más de 100 pesos, bueno, en los centros comerciales, ¿no? Sí, bueno, para ella iba con la tercera la tercera ventaja que vemos en contra del café. Dije que era primero la maduración en árbol, que ahí se mantiene. Lo puedes dejar. Sí. La segunda, el corte, que te cortas en un día 5 toneladas, con 8 gentes todo el día. La otra, el precio del aguacate se fija aquí en México, que es tu pregunta, contestando a tu pregunta. Entonces, aquí, y el precio del café no. El precio del café se fija en el extranjero, en la bolsa de Nueva York. Esa es otra de las grandes diferencias que tenemos. ¿Y en base a qué se fija el precio? ¿En base a los a la oferta y la demanda? México, todo el mundo lo sabe, es el principal, y concretamente Michoacán es el principal productor de aguacate hacia Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a la demanda, que sobre todo es Estados Unidos. Estados Unidos se vende a Japón, se vende a Canadá, a Europa, en fin. Pero principalmente Estados Unidos es el comprador más fuerte para México y Michoacán es el estado que más vende. Entonces, en función de esa demanda es como fluctúa el precio. Pero se fija aquí. Se consume demasiado en el Super Bowl. ¿Esos datos son verdaderos? Bueno, son muy ciertos. Hace 2 años se hablaba de 900, déjame ver para no cometer un error. 90,000 toneladas. 90,100 toneladas. Andaban sobre 900,000 toneladas. En la época del Super Bowl. En la época del Super Bowl. El Super Bowl es una fiesta prácticamente del aguacate. Ahí todo el mundo llega con sus, ¿cómo les llaman? Como totopitos de nosotros, como totopitos, allá tiene otro nombre, como los fritos o no sé qué.
ahí como botana. Sí, como tortilla, ¿no? Sí. Ujú. Hace tiempo llegó a vernos una empresa que quería llevarse aguacate para Estados Unidos, cosa que no podemos exportar. Hay una serie de requisitos que solamente Michoacán puede hacer, fuera de Michoacán ningún otro estado de la República Mexicana puede exportar. Y me traía la marca de ellos están produciendo, es como un botecito así delgadito, como de esas papas, esas papitas que Sí, se las venden, Pringles, ¿no? las Sprinkles exactamente, pero tenía tres, se abrían así, como estas de las sardinitas o estas de atún, Ujú. de este tamaño, así, eran 4 guacamole, guacamole con salsa picante, guacamole, y aquí mismo, en el mismo ese exhibidor te lo venden así, la latita, el plástico con cuatro sabores distintos, guacamole con chile jalapeño, guacamole con dulce, en fin, hasta ese tipo y en Estados Unidos se vende en el Super Bowl efectivamente. Aparte de que ha crecido mucho el consumo. El aguacate tiene muchas características, aparte del el omega 3, de las 13 vitaminas que necesita el ser humano, 12 las tiene el aguacate, la otra está en el medio en el medio animal. El sabor inconfundible, lo cremoso es lo que atrae mucho el aguacate. Hay muchos tamaños, ¿no? Me hablaba usted de extra, bueno, y que mencionó ahorita, pero hay muchos tamaños. Un árbol te da de diferentes tamaños, me imagino. Todos los tamaños, sí, todos los tamaños. Depende también, hay unos factores ahí importantes que tenemos que ir aprendiendo los productores, para que un árbol te produzca tamaño más grande o de todos tamaños, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la floración del aguacate. Y la alimentación de la planta también. Obviamente. Y estos son los tamaños que normalmente se manejan para México, que son similares para Estados Unidos. El super extra, el extra, las primeras, el mediano, el comercial y la canica. Se clasifican en base al peso. En base al peso, efectivamente. Aquí vienen los pesos. Ese aguacate, el comercial, el que normalmente vemos en los supermercados, que es el que más veces son estos dos tamaños. Estos dos. La canica no se vende. Bueno, se llega a vender, pero en los mercados secundarios. Pero estos casi todos son para exportación, como el café. El Sí, mejor café calidad. se va la mejor calidad se va. Son para el mercado de Estados Unidos, es otra clasificación, va por números. Canadá tiene otra clasificación. Japón consume más los tamaños medios, chicos. Ellos no les gustan este tipo de tamaño, pero esas son las clasificaciones de los aguacates. ¿Tienen algún aproximado la organización que ustedes tienen de cuántas hectáreas actualmente hay en la región sembradas de aguacate? Sí, claro. Fíjate, Huatusco, como te decía en un principio, es uno de Huatusco y su región, de más sembradas hectáreas tiene. Propiamente en Huatusco tenemos 350 hectáreas, nomás en el municipio. El puro municipio. Alrededor debemos tener, calculo como unas 450. Y en todo el estado consideramos que aproximadamente andan ya arriba como 6.500 hectáreas, cosa que hace 10 años andamos sobre 400 hectáreas. Fíjate la diferencia, Roberto. De 400 hectáreas hace 12 años a 6.500 hectáreas ahorita, dime si no es un boom de crecimiento. Sí, sí. Y eso, te digo, esos son datos aproximados que tenemos. ¿Y este aguacate que se produce en la región, en Huatusco y la región y en el estado de Veracruz, se está exportando ya? ¿Hay alguna parte que se exporte o solo se vende en el mercado nacional? Como te decía, no se exporta, no porque sea de mala calidad. Hay un convenio de México, del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos,
donde el único estado de la República Mexicana, le llaman ellos libre de plagas cuarentenarias y aceptado por los Estados Unidos para exportar, es Michoacán. El único, no hay otro. Jalisco ha crecido mucho, Jalisco ha querido exportar. No sé si se acuerdan una nota recién entrado el presidente Trump, que pararon una exportación de aguacate de Jalisco. La tuvieron detenida en la frontera, la llevan por allá, pero se manejó políticamente. La realidad es de que si no sale de Michoacán no puedes exportar, y con toda la documentación y con buena calidad. Mira el aguacate que producimos en Veracruz, en Huatusco, y muchos, en la mayoría de los... ¿Tiene la misma calidad que la de Michoacán? La misma calidad. Para hacerte un comentario, nosotros estamos vendiendo a las cadenas de Chedraui. ¿En el estado? En el estado. Sin ningún problema. Sin ningún problema. El día que gustes, vayan a Sam's Club o a Costco Club, a uno de esos donde trae mucho aguacate mechán, cómprate una arpilla que la viene en costalillos, cómprate una y llévate un aguacate y ábrelos y degusta y vas a ver el que no le pide ninguno. No podemos exportar, pero no porque no sea la calidad, porque por ley no. En todas las empacadoras de Michoacán, en todas, vas a ver el día que vayan, ojalá y el público que vaya allá lo va a constatar, está una oficina de la FDA, que es la agencia de los Estados Unidos, junto a la oficina de Senacica. ¿Con qué fin? Precisamente para certificar el aguacate michoacano. Pero ha querido exportar, te repito, Jalisco, otros estados y no sé. Pero es en específico con Estados Unidos, ¿se puede exportar a otros países? Exactamente. Es el único problema. Tú puedes mandar a Canadá. Nos han venido a buscar. Hoy precisamente vino una persona de Puebla que está exportando brócoli y está exportando zanahoria para Canadá. Y supo de nosotros, nos vino a ver. Sí, le digo, cómo no, con mucho gusto. Díganos qué calidad quiere y qué tamaño y hablamos. A Canadá no tiene ningún problema. A Europa ningún problema. El único problema es Estados Unidos. Y de estos productores que me dices de las 6,000 hectáreas que hay, me imagino que sí hay gente que ya está vendiendo a otros países su aguacate. No, bueno, te digo, no, si no es, a Estados Unidos no se puede. Estados Unidos definitivamente, porque tiene que estar certificado, te exige una rastreabilidad. ¿Qué es eso? Que debe de estar el aguacate identificado desde qué huerta sale, qué número de huerta es, qué fecha, cuándo llegó el empaque, cuántas toneladas recibió, ¿verdad? Qué clasificación, qué vehículo, hasta que llega a la frontera y que pasa la frontera y que llega al minorista. Se llama rastreabilidad. Ese programa lo tienen obviamente los gringos implementados con Michoacán. Nosotros, te repito, bueno, Veracruz, Puebla, somos 9 estados productores de aguacate. El Estado de México también, creo. Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero. Chiapas no está dentro de la organización nacional de productores, ya está produciendo. Pero, te repito, Veracruz no puede exportar. Sin embargo, las 6,000 hectáreas que te digo que existen, no todas están en su máxima producción, muchas hectáreas son nuevas, pero apenas alcanza, perdón. Va en crecimiento esto. Sí, va en crecimiento, definitivamente. Yo siento que en 2-3 años ya superamos las 10,000 hectáreas. Pero te comentaba, no, apenas somos suficientes para abastecer el consumo del Estado. Apenas con lo que estamos, sí. Tú vete a cualquier súper, bueno, hablo en general. Aquí, los comerciantes fuertes de Huatusco
vienen de Huixcolotla, a traer productos de Huixcolotla o de la Central de Abastos de Puebla o de México. Y obviamente Michoacán llega a Huixcolotla, Michoacán llega a México, Michoacán llega a Puebla. Entonces estamos consumiendo en parte el aguacate michoacano. Pero aquí todavía nos falta mucho para hacer. Ese es otro mito, porque dicen es que no hay dónde venderlo. No, sobra, ¿no? Que se acerquen con nosotros y nosotros ayudamos a vender. Sí, fíjate que eso pasa cuando uno empieza a producir esta fruta. Al principio nos pasó a nosotros, al principio tuvimos muchos problemas para colocar la fruta, tiramos fruta, tiramos, no sé, algunas toneladas, porque no éramos conocidos. Y así alguien empieza a producir ahorita aguacate, emocionado y todo, ilusionado, que cuando ya está, dice, ¿ahora qué le hago? ¿Dónde lo vendo? Sí. No, pero que se acercan a nosotros, de que hay mercado, y cada día es mercado. Bueno, tan hay mercado, tan es cierto lo que te comento, que mira el precio al menudeo ahorita anda barato a 50 pesos, 49.90, que es el precio, están 49, 60, promedio, fíjate, 49.90, a minorista estoy hablando, obviamente, al mayorista no los pagan mucho menos, pero sí se paga, sí reditúa. Don Carlos, para la gente que tiene ya sembrado algún cultivo como el café u otro producto que en la región se siembra mucho, ¿se puede alternar el cultivo del aguacate con café o con algún otro producto o tiene que ser específicamente? Bueno, lo digo porque a lo mejor alguien que esté desconfiado no quiere tumbar toda su finca, ¿no? Claro, fíjate que yo no recomiendo mezclar el aguacate con el café. Lo recomiendo de una manera, lo recomiendo en este sentido, de que si tiene 10 hectáreas de café, que tire 5, que 5 las meta de aguacate y que las otras 5 las tenga de café. No que las entrevere. Aquí hay un muchacho, Roberto Gasperín, de Huatusco, que tiene su huerta aquí en Xochiapa, que entreveró aguacate y café y le está yendo bien. Es el único que yo conozco. Yo sé de otros que lo han hecho y no les ha funcionado. Y te voy a decir por qué no les ha funcionado. Porque precisamente las prácticas no son las mismas. Las prácticas diarias. El manejo de la huerta. No es lo mismo igual un manejo una huerta que una finca. O sea, no es lo mismo. Ahorita el café necesita este abono triple 16, por ejemplo, y el aguacate necesita fósforo, por ejemplo, potasio, que es el que más utiliza, el potasio. Entonces, es distinto. Este es más delicado para la humedad, el café no. Una cosa que pasó hace unos años, cuando aquí hubo el problema de roya, que los cafetales se acabaron, el aguacate tenía roya. Yo llegué a ver en mi huerta, ya ves que la hoja del aguacate es grande, el anverso lleno de roya. No, hombre, y me espanté y le hablé a unos amigos de Michoacán. Oye, tengo este problema. Fíjate que aquí las fincas están llenas de roya, mi huerta tiene roya. ¿Sabes lo que me dijo? No te preocupes, la roya no ataca al aguacate. No le pasa nada. Y efectivamente, no le pasó nada. Con el tiempo, obviamente, con los tratamientos fungicidas que también tenemos que aplicar para otros productos, pues ahí también se fue la roya. Entonces, no recomiendo sembrar las dos cosas, porque tú necesitas, por ejemplo, no sé, hoy que estamos aplicando fungicida, en la floración hay una plaguita que se llama trips, es como una avispita minúscula, que cuando brota la flor, toda flor tiene dulce, esa avispita busca mucho y el aguacate obviamente está empezando a brotar, junto a la flor viene el fruto. Entonces ahí es donde empieza a molestar y empieza, no es por presumir, pero esos aguacates casi no tienen trips. El trips se manifiesta ya en el fruto grande como una lesión, como cuando tú te cortas, tienes una herida y te cose, pero te cose mal. Como una costra, ¿no? Como una costra, exactamente. Ese es el trips que tiene. Aquí mira, este es un trips, es una marca de trips, casi no se nota.
Pero hay unas, no le afecta no le afecta en el sabor, no le afecta en nada, absolutamente nada. Pero no se Pero ve. es un defecto que sale de esa. Bueno, entonces ahí tienes que aplicar un fungicida, un insecticida, ¿verdad? Entonces, y en el café no lo vas a aplicar. Por eso digo que el tratamiento no es lo mismo, no es bueno mezclar. No es lo mismo sembrar 10 de café con uno, aunque dé sombra al aguacate. No lo recomiendo. Ok, entonces tendría que, como dice usted, bien sembrar la mitad de su terreno, ¿no? Si quisiera probar. Sí, si quiere, exactamente, que pruebe el 50% de la finca, que la tire, que meta aguacate y lo demás que siga produciendo café. Don Carlos, y la gente que esté interesada en el cultivo del aguacate, en la asociación que ustedes tienen, ¿cómo puede contactarlo? ¿Dónde puede ubicarlo para...? Bueno, y también si existe la disponibilidad de ustedes Sí, de claro, apoyarlo. con mucho gusto. Estamos abiertos, como te repito, Roberto, nosotros. Fíjate que hemos aprendido algo muy bonito allá con los amigos de Michoacán, porque cuando nos acercamos, oye, nos contestaron, no, hombre, abiertos, todo, todo. Perdón, y eso aprendimos de ellos. Quien quiera saber de aguacate, que se nos acerque, que quiera saber cómo se siembra, qué distancia, qué variedades, todo, absolutamente todo. Tenemos un correo que es el C de Carlos, E de Enrique, P de Pedro, A de Alfonso, E de Enrique y B de Veracruz, cepaev@hotmail.com. Quiere decir Consejo Estatal de Productores de Aguacate del Estado de Veracruz, cepaev@hotmail.com, ese es nuestro correo. Y el teléfono del que tenemos aquí, que pidan ahí el teléfono en ese correo y que pidan asesoría con mucho gusto. No hay ningún problema. Ok, igual me decía que para la gente que no sepa dónde vender el producto puede acercarse con ustedes. Igual te digo que se nos acerca, tenemos mucha gente que se nos acerca seguido buscando aguacate, sobre todo en época como esta que se está escaseando. Fíjate que ahorita está bajando un poquito. Normalmente el aguacate, su ciclo es distinto al ciclo del café. Aquí el aguacate inicia su ciclo en octubre y termina en julio. Agosto, septiembre son los meses en que ya muchos los consideran septiembre, pero es cuando el aguacate baja mucho, es cuando sube de precio. De ahí también vienen variedades, hay aguacate Hass Méndez, es una nueva variedad, que el Méndez, su floración es posterior al del aguacate Hass o el Hass normal. Ese lo desarrolló en Michoacán. Han desarrollado 2, 3 variedades, pero una de ellas que está de moda ahorita, el Hass Méndez, porque su floración es posterior a la del Hass normal. Entonces tienes aguacate en época. Esa es la razón por la cual ¿verdad? Porque cuando se acaba la producción del Hass normal, empieza la producción de Hass Méndez, entonces su valor aumenta. Y es el mismo producto, solo el mismo producto, el mismo sabor, es más una plantita para sembrar de Méndez y de Hass normal no la distingues. El fruto es ligeramente más redondo, el Méndez. El Hass normal es más aperado. Ah, mira, aquí está, se ve el trips. Es el famoso trips de la vispita esa que te decía. Pues don Carlos, vamos a leer algunos comentarios que ya nos hicieron. Luis 3 dice: saludos al buen amigo Carlos Nolasco, interesante programa. Gracias Luis 3. Oscar, muchas gracias Luis, por allá estaremos platicando contigo cuando gustes. Oscar Enrique Páez, saludos ingeniero Carlos. Richard Gracias, Reyes Oscar. dice: muy interesante la explicación de la producción del aguacate. Un saludo al ingeniero Carlos Nolasco. Gracias. Saludos a Roberto, dice Oscar Enrique Páez. Gracias Oscar. Oscar Justo, excelente entrevista. Roberto, felicidades don Carlos. Gracias, bueno, esos son algunos de los comentarios que nos han hecho. Don Carlos, ¿algo más que quiere usted agregar respecto al que estamos hablando? Sí, claro, fíjate que hay mucho tema de dónde hablar. Ahorita precisamente hemos tenido reuniones, estamos ahorita haciendo un programa junto con el Colegio de Posgraduados del Estado de México. Se está haciendo una investigación muy seria
acerca del barrenador. Hay tres tipos de barrenador en el aguacate: del tronco, de la rama y del fruto. Entonces, a nosotros empezamos hace casi 2 meses con la primera reunión con un especialista en barrenadores. Es el doctor, permíteme, aquí tengo su nombre, que viene del Colegio de Posgraduados, el doctor Armando Equigua Martínez y la doctora Edith Estrada Venegas. Ellos son investigadores, tienen años investigando los distintos barrenadores del aguacate. De hecho, vienen del Colegio de Posgraduados de Texcoco. Iniciaron este proyecto en el Estado de México, pero vieron que aquí, fíjate curiosamente cómo es esto, les gustó más Veracruz porque aquí vieron más variedades de barrenadores, y como a un investigador le interesa eso, entonces dijeron, no, nos vamos, tuvimos reuniones, en fin, es un proyecto muy interesante, muy ambicioso, que yo creo que si se logra esto, es a base de feromonas, si se logra el objetivo, que yo tengo mucha fe que se logre, ya estamos vinculándonos con el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Ya vamos a hacer una reunión, así quedamos en la anterior reunión interna que tuvimos, para programar una reunión con las próximas autoridades municipales para ver la manera de estudiar bien y aplicar y sacar adelante este proyecto del barrenador. Es muy interesante. Si se logra, va a ser un proyecto, como nos explicaban los doctores, único. Obviamente que hay insecticidas para matar el barrenador, hay productos químicos, pero esto es a base de sustancias naturales. Orgánico, ¿no? Completamente, es a base de feromonas. Tienen que detectar primero qué barrenador, qué tipo de feromona es la que lo atrae más, hacer y eso obviamente, como toda investigación, lleva tiempo. Estamos muy muy entusiasmados en que salga de Huatusco este proyecto. Sí, interesante. Nos hemos reunido varios productores, estamos cooperando, invirtiéndole dinero con esta gente, y tenemos mucha fe que logremos esto. Hacer agricultura sustentable, ¿no? Que a veces es lo que ahorita también está muy demandado, ¿no? Definitivo. Reducir el uso de insecticidas. Definitivo. Todo eso lo estamos viendo, y por eso te comentaba, ya tuve una plática con nuestra próxima autoridad municipal, porque es importante que ellos nos ayuden administrativamente. No queremos apoyo económico, ni mucho menos, es que nos auxilien con su gente para detectar huertos que no tengan, que tengan algún problema de barrenador, para ver cómo se controla todo eso. En fin, con el Instituto Superior de Huatusco, Tecnológico, perdón, también ya les mandamos ahí una solicitud para que nos faciliten unos estudiantes para que hagan su servicio social, aplicándolos en esta área. Pero ese es uno de los proyectos que tenemos en puerta, que estamos muy entusiasmados y que tenemos mucha fe en que salga. Y eso le va a dar mucho prestigio tanto a Huatusco como a las instituciones que intervengan, ¿verdad? Porque al final de cuentas puede servir para la producción incluso de Michoacán y de otros lados, ¿no? Definitivo, esa es la intención. Que efectivamente en Michoacán, fíjate que ellos han estado, estos investigadores, han estado obviamente en Michoacán. Te repito, al principio quisieron hacer ese proyecto en el Estado de México, pero resulta que vieron que Veracruz hay más plagas de barrenadores, y dijeron, pues ahí es donde nosotros debemos estar. Entonces, por ahí estamos, y bueno, seguimos en el trabajo tan bonito de producir en el campo, que es lo más hermoso que hay. Y tenemos mucha fe en que Huatusco siga creciendo en la producción de aguacate. Repito, hay que verlo como un negocio, hay que tenemos que invertirle, pero reditúa. Sí, eso es lo que a veces la gente pues no quiere, ¿no? Gastar, pero al final de cuentas si te va a redituar, pues
ahora sí que los beneficios son después de invertir, ¿no? Definitivamente ya hay que quitarse la idea de que, a ver, gobierno, ¿qué me das? A ver, ¿qué me das? Ah, ya me diste esto, ah, pues y ahora qué otra cosa me das. No, no, debemos de ser más productivos, debemos de ser creativos, productivos. Y esto sí cuesta, pero vale la pena. Bueno, te comento, en Michoacán, bueno, Michoacán ha tenido ya ha tenido un problema fuerte y Michoacán ya no tiene áreas de producción. Hacia abajo de los 900 metros ya no se da el aguacate. Entonces es imposible de producir, cosa que los michoacanos han querido hacer. Arriba de los 2000 metros tienen que tirar el bosque y se ha metido en problemas con Semarnat y ya no pueden. Por eso es que Jalisco ha crecido mucho en la producción de aguacate, porque muchos michoacanos fuertes ya no tienen área, se van a Jalisco, se van a Jalisco a la zona de productora de aguacate, ¿verdad? Entonces está creciendo eso mucho por esa situación, pero que vale la pena el cultivo, vale la pena. Mira, China, estaba viendo hace unos días una estadística. China no llega al 1% del consumo de aguacate, está empezando a consumir aguacate. El día en que China diga, no, pues la mayor población del mundo. Estados Unidos se va a quedar en tercer o cuarto lugar en consumo. Sí, es un producto de mucho futuro, ¿no? De mucho futuro, de mucho futuro. Produce Ecuador, produce Chile, produce Colombia. Colombia está creciendo mucho. Hace 2 años fuimos a un congreso mundial de aguacate que fue en Medellín, están muy fuertes los colombianos. Bueno, otro ejemplo para que veamos que lo debemos ver como un negocio. Perú está sembrando aguacate en el desierto, tácitamente en el desierto, en las tierras áridas de Perú, hacen camellones de tierra, siembran pegaditos, siembran milpa por los corrientes de aire, meten sus líneas de agua. ¿Cuánto les cuesta meter líneas de agua? Siembran los arbolitos y ahí se las llevan. Pero hacen montículos en el mismo, no hay tierra fértil. La tierra fértil son montículos que acarrean y que van acomodando ahí en los camellones. Chile está igual, Chile tiene tierra muy duras, muy no son tierras como nosotros, polvillas. Don Carlos, yo creo que la gente no ha tenido como que la facilidad de asesorarte y tal vez por ese miedo pues no ha querido entrarle, pero yo quiero felicitarlo porque pues lo que están haciendo, aparte de lo que ya me platicó de la historia, la organización que hicieron para productores y ahorita lo que están haciendo para implementar lo que es la agricultura pues sustentable, pues yo creo que pues acercándose, ¿no? La gente ya tiene una opción donde acercarse si tiene alguna duda, para que vean una variante, porque creo que en la región siempre se han quejado mucho de que no vale el café, que esto y el otro, pero hay muchas opciones, ¿no? Es una alternativa muy buena, muy buena. Yo los conmino, los invito a tu público, a tu auditorio, que con toda la confianza, estoy también, ahí me pueden buscar en mi negocio, en la calle 8 y avenida 2, ahí lo que necesiten de información. Estoy yo, tenemos una secretaria, la licenciada Bárbara León, está mi hijo que también los puede echar la mano. Quieren una visita al rancho, ahí físicamente les vamos a mostrar los errores que hemos cometido, porque ahí se los puede enseñar qué plagas hay, en fin, lo que gusten, sin ningún problema, con mucho gusto. Y así pasa, Roberto, muchas veces somos nosotros, no sé por qué somos así. Llegué yo a enterarme de que había por ahí un amigo, no, dice, tan loco ese, tan loco, como el aguacate aquí, el aguacate no se va a dar, tan loco. Pero así somos. Cuando alguien, un emprendedor hace algo nuevo, novedoso, todo el mundo estamos así escondidos viéndolo, a ver qué tal le va. Y si vemos que va creciendo, chihuahuas, ya es cuando te empiezas a acercar. Y muchas veces ni siquiera te acercas, estás atrás mano de él, oye, pregúntalo con el trabajador, ¿y cómo le hizo?
para irle robando ideas. Así somos, no sé por qué somos así. Pero no, se acerquen con nosotros, quien sea, con mucho gusto, platicamos, los asesoramos. No nos vamos a meter ya en cuestiones de ir a hacer análisis de suelo, porque ya es problema del dueño, ¿verdad? No podemos recomendarles un fertilizante, un fungicida, porque es otra cosa. Ahí ya tendrán que asesorarse con él. Pero en general todo sí, su experiencia, ¿no? Todo lo de su experiencia, claro. Cómo le ha ido y todo eso. Voy a leer un último comentario que está por aquí. Sí, adelante. Dice Roberto López Cortés, un saludo afectuoso para mi gran amigo. Excelente información de uno de los productos que harán la reconversión agrícola de la región. Gracias, Roberto, eres muy amable. Alfredo Ruiz Vázquez, interesante información y muy clara explicación. Felicidades, ingeniero. Gracias, Roberto. Gracias, viejo. Mi amigo, el viejo Ruiz. Yo creo que va a haber más preguntas. Obviamente, pues ya las podremos contestar conforme fuera del aire. Yo le agradezco mucho, don Carlos, que haya estado aquí. Espero no sea la primera ni la última vez que pueda acompañarnos. Claro, es un producto que de futuro, como ya lo dijo, y sí, va a haber futuro. Muchas dudas, va a seguir habiendo muchas. Claro, sí, si gustan otra plática la tenemos con mucho gusto, sin ningún problema. Todo lo que quieran preguntar, estamos para eso, ¿eh? Y bueno, pues aprovechando, les trajimos aquí unos aguacatitos veracruzanos, huatusqueños, esperemos que los disfruten. Es variedad Hass Méndez. Estos, como yo les comentaba, se cortaron hoy en la huerta. De 7 a 12 días están listos para comérselos. Unos van a ver que a los 3 días se empiezan a poner oscuros, otros a los 4 días y así. Es el proceso natural. Cuando el producto lo cortas hoy, lo metes a una cámara fría, te duran hasta 20, 30, hasta casi un mes a 7 grados y al sacarlo se maduran uniformemente. Ese es el sistema que utilizan en los supermercados. Se los vendemos así, los grandes cadenas los meten en una cámara fría y al mes están sacando, te compran una cantidad, mañana ese y a los días están sacando ya todo maduro. Pero ¿qué le parece, don Carlos, si hacemos una dinámica para regalárselo al público que estuvo pendiente de la entrevista? Adelante. ¿Alguna pregunta que le podamos hacer? Propone usted para que se ganen esta canastita de aguacates. ¿Algo que hayamos hablado aquí? Pues algo, tema que puede ser sencillo, ¿de qué altura, a qué altura se siembra el aguacate en nuestra zona? Ok, perfecto. El primero que responda, ahí está la pregunta, ¿de qué altura se siembra el aguacate Hass? Se va a ganar una canasta de sí, bastantes aguacates y grandes, yo creo que sí son bastantes kilos ahí, que nos trajo aquí a la Radio Móvil don Carlos Nolasco. Pues nuevamente, gracias, ingeniero. Esperamos, le vuelvo a repetir, que nos vuelva usted a acompañar, claro, sí, en futuras ocasiones. Y pues a la gente que nos vio, muchas gracias. Si tienen comentarios, pueden hacerlos ahí. Alguna duda, gente que vea posterior al programa. Con mucho gusto. Y ya le canalizamos las preguntas a don Carlos para que nos apoye a responderlas. Perfecto, adelante, con mucho gusto, Roberto. Muchas gracias. Saludos y buenas noches. Gracias a los que nos vieron. Soy Roberto López y nos vemos en otro programa.